decía el pastor, ¿cierto? Durante el mes de enero, ya estoy en febrero, el tema va a ser con sabiduría y entendimiento para un nuevo año. Y qué importante es la sabiduría. Poder vivir la vida sabiamente no tiene precio. Porque vivir la vida ya no es fácil. Pero vivirla con sabiduría y vivirla en el Señor, claramente siempre será lo mejor. Y bueno, el libro de Proverbios es una recopilación de dichos y consejos que tienen como objetivo aplicar la sabiduría de Dios para poder vivir la vida. ¿Se entendió? Repitámoslo. El libro de Proverbios es una recopilación de dichos y consejos con el objetivo de aplicar la sabiduría de Dios en la vida diaria o en la vida cotidiana. Aunque la sabiduría pudiese parecer un fruto del esfuerzo del hombre, no es así. En realidad la sabiduría es un don que ofrece Dios. El libro de Santiago, capítulo 1 y verso 5 dice: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces la sabiduría no viene de parte humana, ni es fruto del hombre, sino que es un Dios que Dios ofrece. ¿Cuántos de ustedes alguna vez ha hecho alguna oración pidiendo sabiduría? ¿Amén? ¿Sí? Sí, cierto, qué importante tener sabiduría para vivir la vida, como decíamos, tener sabiduría para ser padres, tener sabiduría para mantener un buen matrimonio, tener sabiduría para relacionarme, tener sabiduría al momento de tomar decisiones. O sea, la sabiduría puede estar presente en todo momento, en todo momento. Y bueno, y como comenzamos este año 2019, ¿qué mejor que conociendo y considerando la sabiduría de Dios y sus consejos? ¿Quién quiere comenzar este año conociendo y considerando la sabiduría de Dios y sus consejos? Todo, ¿cierto? Y les invito entonces a que podamos volver a leer en el libro de Proverbios, capítulo 3, del verso 1 al verso 8. Proverbios, capítulo 3, del verso 1 al verso 8. Dice así. ¿Qué les parece si leemos todos juntos? Amén. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabios en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Oremos. Señor, en esta mañana queremos darte gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque hoy es tan vigente como cuando recién fue escrita. Gracias, Señor, porque vemos que en ella hay sabiduría de parte tuya, hay consejos para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder tomarlos, a poder vivir conforme a tu palabra, para que todo lo que hagamos, Señor, pueda ser bendecido por ti. Gracias, Señor. Acompáñanos en la reflexión por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, en estos versículos que acabamos de leer, el Señor nos da el consejo, luego nos dice el cómo hacerlo y luego nos dice la bendición que tendremos por considerar ese consejo. El verso 1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley.
Quedémonos ahí. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Hijo mío. Una relación entre el hijo y el padre. Estos consejos no son para cualquier persona, son del padre hacia el hijo. Y el hijo recibe los consejos del padre. ¿Por qué? Porque hay una relación. Y dice, no te olvides. No te olvides. ¿Somos olvidadizos? Sí, cierto, somos olvidadizos. No te olvides. Y a veces estamos aquí y escuchando un mensaje un día domingo y yo me pregunto, ¿este mensaje lo he escuchado a lo mejor otra vez? Pero somos tan porfiados, tan tercos o tan olvidadizos que deben estar constantemente recordándonos la palabra. Y por eso el Señor Jesús, o Dios aquí en este caso, dice, no te olvides. ¿Y de qué quiere que no nos olvidemos? De acuerdo al texto, de la ley. Entonces dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Este es el primer consejo que encontramos en este Proverbios. Pero a continuación dice cómo hacerlo, cómo no olvidar. Y qué difícil en estos tiempos porque somos de verdad muy olvidadizos. Yo me olvidé, por ejemplo, que hoy día era el día que se recibían los alimentos. Se me olvidó. No sé si a alguien más le pasó lo mismo, pero somos muy olvidadizos. Y ahora la palabra dice, ¿cómo no olvidar la ley? A continuación de lo que leíamos, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. La forma de no olvidarnos de la ley es que guardemos sus mandamientos en nuestro corazón. Y otra versión, en la versión Dios habla hoy, dice, guarda en tu memoria mis mandamientos. Y en la versión traducción lenguaje actual dice, memoriza mis mandamientos. Y yo mientras estudiaba decía, qué tiempos aquellos que estando en la escuela dominical nos aprendíamos muchos versículos. Pero hoy en día con la tecnología, primero en esos tiempos ellos no tenían la Biblia, ¿cierto? Ellos no tenían la Biblia. Además, no tenían celular. Hoy nosotros tenemos la Biblia también en el celular. Y una de las cosas que el Señor le pedía a los padres es que constantemente estuvieran repitiendo la palabra. De tal manera que yo creo que llegaban hasta memorizarla. Y en Deuteronomio 6, verso 5, yo lo voy a leer, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea que en todo momento la palabra del Señor debía estar presente de parte de los padres hacia los hijos. Por eso yo digo, yo creo que era tanto lo que era la repetición, que es una forma en que el pueblo judío enseñaba, ¿cierto?, que llegaban a memorizar la palabra. Y hoy en día, hablo incluso desde mí, nos cuesta aprender a memorizar. Nos cuesta aprender a memorizar. O más bien no hacemos el esfuerzo de hacerlo porque tenemos la Biblia, porque podemos ir, porque podemos encontrar la palabra. Pero hay momentos en particulares, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, que bajo situaciones determinadas, la palabra viene automáticamente a mi mente. Por medio del Espíritu Santo, la palabra viene automáticamente a mi mente. Y si yo no tuviese esa memoria, ¿cierto?, o esta porción bíblica guardada en mi mente, ¿qué vendría? Nada. No tendría que venir, pero por la posibilidad de memorizar, de recordar o de tener cierta idea en particular de algún versículo, yo me he visto en muchos casos que frente a situaciones el Espíritu Santo habla a mi vida a través de un versículo en particular.
pero de forma instantánea, así, instantánea. Yo sé que a ustedes también. Entonces, si nosotros no tenemos nada en nuestro corazón, si nosotros no guardamos su palabra para que no la olvidemos, incluso a veces se nos presentan situaciones, nos topamos con alguien, cualquier situación, y no sabemos cómo responder, porque la palabra no está guardada en nuestra memoria, Así que tratemos, yo sé que algunos tienen más facilidad para memorizar y a otros les cuesta mucho más. Y hemos olvidado también, ¿por qué no?, de poner a lo mejor visualmente algún versículo bíblico y comenzar a memorizarlo. ¿Y por qué es tan importante memorizar la palabra y practicarla? O sea, se completa, ¿cierto?, no solo con memorizar. No podemos conocer la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis y si no la aplicamos, nos sirve mucho. O sea, guardarla y aplicarla. Pero ¿por qué es tan importante memorizarla y practicarla? Dice en la versión Dios habla hoy en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra, que discierne, que conoce hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de las personas, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero la palabra de Dios tiene vida y poder. Es la palabra la que nos confronta con nuestra realidad. Es la palabra que nos confronta con nuestro pecado. Es la palabra, ¿cierto?, que el Señor usa para llevarnos al arrepentimiento, para transformar vidas. O sea, la palabra tiene vida y tiene poder. Y no me he podido olvidar, me van a disculpar los jóvenes, un día fueron a mi casa a sesionar y yo tengo la oreja un poco grande. En mi casa es chica y escuché lo que ellos conversaban. Y en el inicio de la reunión, cada uno, me acuerdo que Paula sugirió, de que compartieran de cómo estaba cada uno de ellos. Y qué importante y relevante yo lo consideré. Pero dentro de todo lo que ahí ellos compartían, me quedé con el testimonio de una joven que compartía que no había estado bien, pero ella puso su fe en práctica. ¿Y qué dijo ella? ¿Saben lo que hice? Le contaba a los chicos. Yo escogí todos los versículos de la Biblia que tenían relación a lo que yo estaba viviendo y los pegué en mi dormitorio y cada día oraba con esos versículos y me los memorizaba y eso cambió la diferencia. Eso hizo la diferencia. Hermanos, porque la palabra de verdad tiene poder. Es la palabra la que hoy nos confronta aquí en el templo. Es la palabra la que nos llevamos a la casa, es ese consejo que viene desde la Biblia. Y yo de verdad que a través de este testimonio, a mí me hizo mucho sentido el de memorizar, el de orar con ese versículo y el de, ¿cómo se dice?, empoderarnos realmente de la palabra y creerle a Dios que esta palabra tiene vida y tiene poder para transformar las vidas. Cuando el Espíritu Santo iba a descender, ¿cierto?, en la iglesia, ¿qué dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevar la palabra, para dar testimonio de este Jesús que había fallecido. Era la palabra, la poderosa, y usada por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Por el poder del Espíritu Santo, la palabra iba a tener poder. ¿Para qué? Para transformar las vidas. Así que la palabra, hermanos, por eso es tan importante memorizarla. Para que no tengamos, la Biblia es un apoyo, tenerla en el celular claramente también. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos el celular? ¿Qué pasa cuando no tenemos la Biblia?
Y de verdad, hermanos, que la palabra viene inmediatamente a nuestras vidas por medio de su Espíritu, en situaciones en particulares. Y yo digo, gracias Señor, gracias Señor. Es como que uno dice algo y el Señor te responde a través de su palabra, a través de su palabra. Entonces el Señor dice, no olvides mi ley. Ese es el primer consejo. ¿Y cómo no olvidar la ley? Vamos a quedarnos con esa traducción, lenguaje actual. Memoriza mis mandamientos. Memoriza mis palabras. ¿Y cuál es el beneficio? El beneficio dice, lo tengo aquí pero quiero buscarlo en Proverbios. El beneficio en el verso 2 dice, largura de días y años de vida. Y en la traducción lenguaje actual dice, así te irá siempre bien por el resto de tu vida. Y en la NBI dice, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. El hecho de no olvidar la ley. Ese es el primer consejo. Ahora, Dios es claro en decir de que la única manera en que nos puede ir bien, ¿cierto? De acuerdo a lo que el beneficio que vamos a obtener por recordar o guardar la ley, es teniendo la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. El Señor siempre hace esa, no sé si es la palabra correcta, esa similitud, y siempre habla mucho del corazón, ¿sí o no? Cuando hay cosas que son de la mente, a veces dice, guarda, ¿cierto?, los mandamientos en tu corazón. Y uno dice, pero en el corazón, no, en la mente. Pero como nosotros somos seres racionales, pero también somos seres emocionales, yo pensaba y hacía una reflexión que estas cosas tienen algo en particular. Por ejemplo, hoy en día en la sociedad se le da mucho énfasis en lo que sentimos, mucho énfasis en las emociones. Y a veces nuestras relaciones se fundamentan en las emociones. Pero ¿qué dice la Biblia? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y a veces uno está con la fe por arriba y venir a la iglesia y cumplir la palabra y vivir de acuerdo a su voluntad no nos cuesta nada. Pero ¿qué pasa cuando las emociones están por acá abajo? Y no tengo, entre comillas, ganas. No tengo ganas de venir a la iglesia. Y dejamos la vida espiritual en manos de las emociones, de las ganas de ir o no ir. Estoy pero apasionada en el Señor y quiero vivir la palabra como el Señor me ha mandado. Pero ¿qué pasa cuando vienen los momentos difíciles? Ya no está ese fervor. ¿Por qué? Porque está la preocupación, la angustia, la emoción están abajo. No, y volvamos a decir, no tengo ganas de ir a la iglesia. Pero ahí es donde está la mente. Y esa mente nos da la oportunidad de razonar qué es lo que nos conviene. ¿Me explico? Por un lado están las emociones, pero nuestra vida espiritual no puede quedar en manos de las emociones, porque vienen y van. Son parte de la vida espiritual, porque qué rico es el Señor cuando uno ora y siente su presencia. Qué rico es cuando uno alaba y siente su presencia. Pero cuando esa emoción no está, yo tengo que razonar, ir al otro lugar y decir, no tengo ganas de ir, pero es lo que me conviene. Me es difícil vivir la palabra, pero sé que es lo que me conviene. Y eso es importante, que nosotros sepamos con claridad lo que nos conviene. Hay un versículo en Josué 1:8, es un versículo muy conocido. Y me gusta mucho porque justamente habla de la palabra y es Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una promesa, es una promesa. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Y de una u otra forma, el querer vivir
o cumplir la voluntad del Señor, como guardar su mandamiento, guardar su palabra, eso también refleja el amor que tengo por Él. Cuando uno ama, ese sentimiento es un motor que te impulsa a hacer hasta lo imposible. Y cuando uno ama al Señor, está dispuesto a honrarle, está dispuesto a servirle y agradarle. Vamos al otro versículo de Proverbios 3:3 dice: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Ese es el consejo. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. ¿Cómo hacerlo? Dice: átala a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Cuál es el beneficio? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Nunca se aparte de ti la misericordia. En la versión Dios habla hoy, dice: no abandones nunca el amor y la verdad. Llévalos contigo como un collar, grábatelos en la mente. Hace énfasis en la misericordia. Y yo me recuerdo que hace muchos años, yo creo que fue parte de la escuela dominical, alguien enseñó qué es lo que era o el significado de misericordia, que son dos palabras compuestas, por así decir, miseria y corazón. Misericordia, ¿ya? Del corazón. Entonces, ¿qué significa misericordia? Es poner el corazón, nuestro corazón, el corazón de Dios, en la miseria de los demás. Dios es misericordioso porque Él pone su corazón en la miseria nuestra. Y esta es una característica de Dios, la misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad son características de la personalidad de Dios, del carácter de Dios, y también deben ser nuestras características como cristianos. Ahora, la misericordia y la verdad tienen dos cosas en común. Primero, porque requieren una acción y una actitud. La misericordia y la verdad no solamente es en teoría, sino que también en práctica. Por ejemplo, una persona misericordiosa no solo debe sentir amor, sino que debe manifestar ese amor en hechos concretos. Una actitud sería solamente sentir el amor. Uy, que me duele, pero no hago nada. Es solo parte de la misericordia, el sentimiento que está en nuestro corazón. Pero ese amor debe transformarse en hechos concretos. Pobre de mi vecino que está pasando por una dificultad, pero ese amor debe ir con hechos. Si yo estoy ahí y el Señor me dice que debo ser luz, debo orar al Señor y pedirle de qué forma puedo ayudarle. Y cuando hablamos de verdad, es exactamente lo mismo. No solo debo creer en la verdad, sino que debo practicarla. Porque hay muchas cosas que quedan solo en nuestro pensamiento, pero no pasan a nuestro comportamiento. Solo quedan en el pensar, pero no en el actuar. Si nosotros decimos ser misericordiosos, debemos amar, y ese amor práctico, en hechos concretos. Si decimos que a nosotros nos importa la verdad, aparte de importarnos la verdad, debemos practicar la verdad. Yo no puedo pedirle a alguien que no me mienta si yo miento. Entonces yo debo buscar la verdad, pero debo practicar la verdad también. Y dice: átalas en tu cuello. ¿Y qué nos atamos las mujeres en los cuellos? Collares, nos ponemos aretes en las orejas, o nos colocamos acá un reloj, una pulsera. Los varones también usan, ¿cierto?, reloj. Y eso adorna nuestra apariencia. Pero ¿qué mejor que adornar nuestra vida? ¿Qué mejor que adornar nuestra vida con esta virtud como de la misericordia y de la verdad? ¿Y de cuántas otras más? De el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu en nuestra vida adorna nuestra vida. No digo que esté mal que usemos aritos ni collares,
pero qué importante es poder adornar nuestra vida también en lo espiritual. Escríbela en la tabla de tu corazón. Eso quiere decir, grábalas en tu mente y el beneficio, hallarás gracia y buena opinión ante Dios y los hombres. Nosotros debemos ser misericordiosos. Hemos sido llamados a ser misericordiosos, porque el Señor ha sido misericordioso con nosotros. Y la misericordia podemos vivirla entre nosotros, y eso es bueno, pero también la misericordia debemos vivirlo con el que está afuera. Realmente debe dolernos el que ellos no conozcan del Señor. Realmente debemos dolernos el que no tenga la capacidad de ver la vida como la vemos nosotros. Pero no solamente en la emoción, sino que también en el actuar, en hechos concretos. Después el verso 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová, ese es el consejo. ¿Cómo hacerlo? No apoyándonos en nuestra propia prudencia, reconociéndolo en todos nuestros caminos. ¿Y cuál es el beneficio? Él enderezará tus veredas. En la versión NBI dice, en vez de confíate, dice confía en el Señor, porque Él nunca falla. Confía en el Señor porque Él nunca falla. A diferencia de nosotros que somos humanos, fallamos. Nos fallan y nosotros fallamos. Confía en Dios, porque Él no falla, porque Él no falla. En Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que confía en el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. Ni en nosotros mismos debemos confiar, pero entiéndase bien lo que quiere decir eso. Ni en nosotros mismos debemos confiar, porque a veces nos vemos haciendo cosas que dijimos que nunca haríamos. Ni en nosotros mismos debemos confiar, porque a veces nos encontramos haciendo cosas que dijimos que nunca haríamos. Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque la inteligencia humana nunca se compara a la sabiduría de Dios. La inteligencia humana nunca se compara a la sabiduría de Dios. La inteligencia humana es limitada porque nuestra vista es limitada. Y la sabiduría de Dios es global, es completa. El Señor no olvida lo que nos tocó vivir. El Señor conoce el presente y el Señor conoce el futuro. Su sabiduría es completa porque Él sabe lo que nos conviene, no olvidando nuestro pasado, considerando nuestro presente y proyectándonos en el futuro. Cuando tomamos algunas decisiones importantes, a veces no confiamos en nadie. No tenemos la confianza de ir a donde alguien y contárselo para que nos guíe. A veces tampoco tenemos la confianza de ir a Dios y contárselo. ¿Pero por qué no tenemos esa confianza? Porque a veces tenemos miedo a la voluntad del Señor. A veces nuestra voluntad no es la misma que la del Padre. Pero, sin embargo, Dios juzga mejor que nosotros lo que queremos y lo que nos conviene. Debemos confiar en Él completamente, en todas las decisiones que tomemos. Y esto no significa que debamos menospreciar la capacidad de razonamiento que Dios nos ha dado. Porque Dios sí nos ha hecho seres inteligentes y sí tenemos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Eso no queda de lado, sino que ¿qué significa confiar completamente en el Señor? En que no seamos autosuficientes, sino que seamos dependientes de Dios. Siempre y con humildad debemos estar dispuestos a escuchar y a que la palabra de Dios y consejos sabios nos corrijan. Siempre debemos con humildad estar dispuestos a escuchar, a estar dispuestos a que la palabra de Dios y sus consejos sabios nos corrijan. A veces necesitamos ser corregidos. A veces no estamos haciendo las cosas bien.
A veces un hermano con mucha sabiduría o el pastor o un diácono se puede acercar a mí en amor, con la palabra precisa, en el momento oportuno y decirme, hermana, creo que te estás equivocando. Y yo con humildad debo recibirla y mirarme y observarme. Entonces no debemos ser autosuficientes, sino que más bien dependientes de Dios. Reconócelo en todos tus caminos. Dice, ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. El domingo pasado, ¿de qué tema estaban compartiendo? Me parece que fue el domingo pasado. De 2 caminos, del camino angosto y del camino ancho. Estos caminos son bíblicos, ¿cierto? El camino angosto, ¿hacia dónde nos lleva? Hacia la eternidad. ¿Y el camino ancho, hacia dónde nos lleva? Hacia el infierno. Es poco lo que hablamos del infierno, pero el infierno existe. Y cuando andamos en los caminos del Señor, Él nos llevará y nos guiará por estas veredas, ¿cierto? Rectas, por la vereda recta, por el camino de la rectitud. Si nos apartamos de Dios y de su palabra, con mucha facilidad nos vamos a pasar al otro camino, con mucha facilidad. Después del verso 3, el 7 y el 8, dice, no seas sabio en tu propia opinión, es el consejo. ¿Cómo? Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuál es el beneficio? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La versión NBI dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Huye del mal. No esperemos ser fuertes en situaciones de tentación. No, si esto a mí no me va a pasar. Yo puedo estar en este lugar y no me van a hacer caer. Dice, huye. ¿Quién huyó de la tentación? José. José consideró todas las señales, estuvo atento a todas las señales, a todas las cosas que se iban dando. ¿Y qué él hizo? Huyó. Porque probablemente si él quedaba ahí, no iba a ser fuerte. Y por eso dice la palabra del Señor, huye del mal. Si estamos a tiempo, hermanos, huyamos del pecado, huyamos del mal. Pero si ya no estamos a tiempo, es el momento también de arrepentirnos, de arrancar el pecado de nuestra vida, de despojarlo de nuestra vida, porque ese pecado que está ahí en nuestra vida no nos permite tener plena comunión con Dios. A veces nosotros de verdad nos engañamos, porque la Biblia también dice que debemos buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Debemos buscar la santidad con la cual nadie verá, sin la cual nadie verá a Dios. Y a veces nuestra vida de oración continúa y sin haber pedido perdón, sin haber arrepentimiento, sin haber cambios. Y yo me pregunto, si mi vida está en pecado y yo no he pedido perdón, ¿el Señor escuchará mis oraciones? ¿O es mi pecado el que impide que el Señor responda a mis oraciones? A nosotros nos han enseñado a orar, ¿cierto? Que hay diferentes tipos de oración. Está la oración de intercesión, de gratitud, de adoración. Y también está la oración de arrepentimiento. Hermanos, volvamos a retomarlos. Nuestras oraciones de arrepentimiento debieran ser diarias. Yo no me voy a acordar la semana pasada lo que yo hice y no pedí perdón. Y seguimos la vida en la misma. Y seguimos nuestra vida espiritual en la misma, creyendo, ¿cierto?, que estamos en plena comunión con el Padre. Sin embargo, nosotros sabemos que hay algo ahí que está impidiendo la comunicación con Dios. Cual sea, pónganle el nombre que ustedes quieran a ese pecado. Cualquiera. Pero hermanos, somos humanos. Somos espirituales, pero somos humanos también. Yo a veces igual
termina el día y yo digo, uy, Señor, perdóname, ¿por qué tuve este comportamiento? ¿Por qué actué mal? ¿Por qué a lo mejor fui tan impulsiva? ¿Por qué mis palabras a lo mejor dañaron a una hermana? ¿O dañaron a mi hija? ¿O dañaron a mi vecina? Señor, por favor, perdónanos. Porque yo no quiero ser piedra de tropiezo para nadie. Y quiero que el Señor siga también trabajando en mi vida, como quiero que también siga el Señor trabajando en sus vidas. Entonces, si una de las cosas que debemos considerar, si realmente para este año 2019 queremos recibir la dirección de Dios, debemos colocar a Dios en primer lugar y entregarle todas las áreas de nuestra vida. A veces hay áreas de nuestra vida que nosotros no queremos entregárselas al Señor. Queremos confiar en nuestra opinión, queremos confiar en nuestra sabiduría. Y a veces en eso nos enfocamos y a veces pasamos malos momentos porque no hemos querido descansar en el Señor, porque no hemos querido confiar en Él. Y hay cosas que nosotros guardamos o pasamos por alto y que no queremos que Dios tome el control. Quizás alguien está pensando en comenzar, por ejemplo, en este año 2019 a tomar nuevas decisiones. Cuando hay un nuevo año, uno dice un nuevo comienzo, un nuevo inicio, una nueva oportunidad. Y alguien a lo mejor está pensando en comenzar alguna relación sentimental. ¿Posible? Posible, ¿cierto? O alguien está pensando en casarse. ¿Posible? ¿Cierto? En iniciar algún negocio, en cambiarse de trabajo o hasta en divorciarse. La pregunta es, ¿ya lo consultó con Dios? ¿Ya confrontó su decisión con lo que dice la Escritura? No culpemos después a Dios de las consecuencias, porque es fácil echarle la culpa a Dios de todo. Pero en el momento de tomar la decisión, no consideré a Dios ni confronté mi decisión con las Escrituras. Y Dios nos ha provisto de recursos para ayudarnos a tomar buenas decisiones. Y un versículo que quedó muy grabado el año pasado en mi vida dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y nosotros en el inicio del tema decíamos, ¿es necesario tener sabiduría? Es necesario tener sabiduría. Y el principio de la sabiduría es temer a Dios. En confiar en sus consejos, en creer que la palabra tiene poder para transformar nuestras vidas y la vida también de los demás. Y con esto quiero ir terminando con el último beneficio, ¿cierto?, de no ser sabio en nuestra propia opinión, sino que debemos, ¿cómo?, ¿cierto?, temiendo a Jehová y apartándonos del mal, porque dice él que el beneficio es, esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Eso dice la NBI. Y la Reina Valera dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. 3 consejos, a ver si los recuerdan y con esto terminamos. ¿Cuál era el primero? No te olvides, ¿cierto?, de mi ley. El segundo, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no seas sabio en tu propia opinión. 4 consejos para poder comenzar este año 2019. Consejos vigentes, hermanos. Consejos vigentes. Retomemos la posibilidad de memorizar los versículos. Si usted tiene una situación en particular, busque los versículos de la Biblia que están en relación a ese hecho particular. Ore, ¿cierto?, al Señor frente a esos versículos. Memorice aquellos versículos. Y de verdad, eso marcará la diferencia, porque la palabra de Dios tiene poder. Oremos. Señor, en esta mañana queremos darte gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es como esa agua fresca en nuestras vidas.
Qué agradable, Señor, es cuando uno está en algún dolor, está en alguna preocupación y venimos a tus pies. Como dice esa alabanza, no hay lugar más alto que estar a tus pies, Señor. Y qué agradable es cuando, Señor, tú nos abrazas, tú nos acoges, tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, y traes esa agua fresca a nuestras vidas. Señor, este año 2019 no sabemos lo que nos depara, pero confiados estamos en ti, Señor. Confiados estamos en ti, de que no estaremos solos en ningún momento de la vida, en ningún momento ni en cada uno de los días que estemos aquí viviendo este año 2019. Señor, pon en nuestro corazón, en este corazón humano, en este corazón olvidadizo, en este corazón que a lo mejor no considera los consejos, sino que quiere vivir la vida a nuestra voluntad. Pon en nuestro corazón realmente, Señor, el querer como el hacer. El querer como hacer de poder vivir conforme a tus consejos y de saber que si los consideramos, todo nos irá bien. Pero sin embargo, cuando nos apartamos de ellos, cuando queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad, también hay consecuencias. Y somos tercos, Señor, y somos soberbios, porque tenemos la palabra, que es la que nos ayuda a tomar buenas decisiones, pero sin embargo nos dejamos llevar, sin embargo nos dejamos arrastrar y no te consideramos. Y perdónanos, Señor. Perdónanos, aún perdónanos en esa parte, Señor, que decíamos, si hay algún pecado en mi vida, perdónanos, Señor, que no haya nada que entorpezca mi relación contigo, que no haya nada que entorpezca el que tú sigas trabajando en cada uno de nosotros, que no haya nada que entorpezca el que podamos vivir en tu voluntad y hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, Señor, en esta mañana. Tú sabes de qué cosas cada uno de ellos tiene necesidad. Tú sabes de qué manera tocaste sus vidas, Señor, a través de la palabra. Yo te ruego, Señor, que te acerques, que los recibas, que los acojas y que tú, Señor, nos des el crecimiento, porque así es, tú nos haces crecer. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén.